Imagina un país donde el éxito no es solo un objetivo, sino una necesidad vital. Donde los estudiantes se duermen sobre los libros, soñando con ingresar a una universidad prestigiosa, y los adultos sacrifican su libertad por sus carreras. Donde la belleza no es solo un don, sino una obligación, respaldada por estándares impuestos por los medios y la sociedad. Corea del Sur es un país de contrastes. Un progreso tecnológico increíble y tradiciones antiguas, el ritmo vertiginoso de las metrópolis y la soledad de las personas mayores. Pero, ¿a qué precio se logra todo esto? Hoy miraremos más allá de la imagen brillante para descubrir qué se esconde detrás del estrés, la presión y el ideal de perfección que rige la vida de cada coreano. Corea del Sur es un país donde el valor del éxito se inculca desde la infancia y parece estar arraigado en la estructura misma de la sociedad. Aquí, los niños se encuentran bajo una presión increíble de sus padres, quienes buscan asegurarles un mejor futuro a través de la educación en escuelas prestigiosas y centros educativos privados, conocidos como hagwons. Los días de los estudiantes están programados al minuto. Comienzan sus clases temprano en la mañana y terminan tarde en la noche. Muchas familias están dispuestas a sacrificar todo por la educación, ya que es la clave para una carrera prestigiosa en corporaciones como Samsung o Hyundai. Pero la constante carrera por el éxito lleva al agotamiento emocional que comienza en la infancia. Los adultos, por su parte, enfrentan presión en el trabajo, horas extras, la necesidad de cumplir con las expectativas y asegurar el futuro de la familia. Esto crea un círculo vicioso donde el estrés se convierte en una parte integral de la vida. La sociedad comienza a reconocer la magnitud del problema, pero los cambios ocurren lentamente, ya que es difícil revisar las tradiciones arraigadas. El trabajo para los coreanos no es solo una forma de ganarse la vida, sino una filosofía que moldea su estilo de vida. Las oficinas están llenas de una atmósfera de alta productividad, y los empleados a menudo se quedan en sus puestos incluso después del horario oficial de trabajo. Esto no solo se debe a la carga de trabajo, sino también a las normas culturales. Las empresas coreanas apoyan activamente la tradición de los hweshiks, cenas con colegas donde se discuten asuntos de la empresa y se forman conexiones laborales. Rechazar estos eventos puede ser visto como una falta de respeto hacia el colectivo o la dirección. Aquí, el trabajo duro se considera una de las principales virtudes, y los intentos de separar el trabajo y la vida personal a menudo se encuentran con desaprobación. Muchos empleados temen tomar vacaciones para no ser considerados perezosos o irresponsables. Esto lleva a un cansancio constante y a la falta de tiempo para la recuperación. Los intentos del gobierno de introducir cambios, como la reducción de la semana laboral, aún no han dado resultados significativos. Corea del Sur es un país donde la apariencia externa juega un papel clave, y los estándares de belleza a menudo determinan el camino de una persona en la sociedad. Una piel impecable, una figura esbelta y rasgos faciales simétricos son los ideales a los que aspiran millones. La belleza aquí no es solo una preferencia, sino una obligación, a veces impuesta por la sociedad y los medios. La cirugía plástica se ha vuelto tan común que operaciones como la blefaroplastia, corrección de párpados, a menudo se realizan a adolescentes como regalo. La presión para cumplir con los estándares se manifiesta en todo, desde la vida social hasta la búsqueda de empleo, donde las fotografías en el currículum pueden jugar un papel importante. Esto genera en muchos una sensación de inseguridad y, en algunos casos, lleva a problemas de autoestima. La industria de la belleza en Corea del Sur continúa prosperando, pero junto con esto aumenta la presión que muchas personas sienten diariamente al tratar de cumplir con los ideales. El sistema educativo surcoreano se considera uno de los más intensos del mundo, pero esta intensidad no siempre se percibe como un fenómeno positivo. Los estudiantes comienzan el día temprano en la mañana y terminan sus estudios cerca de la medianoche, pasando el tiempo en escuelas y luego en hagwons. Los padres, preocupados por el futuro de sus hijos, exigen de ellos resultados máximos, lo que a veces lleva al agotamiento moral a una edad temprana. La constante competencia entre compañeros destruye las relaciones amistosas, convirtiendo a los estudiantes en rivales. Incluso los niños más pequeños enfrentan esta presión, que gradualmente se convierte en la norma.
Los adultos reconocen que el sistema está sobrecargado y necesita reformas, pero cambiar las tradiciones y expectativas establecidas es muy difícil. Mientras tanto, los niños continúan viviendo en un mundo donde el descanso y los pasatiempos ceden ante la lucha constante por las calificaciones. La educación es una de las principales prioridades en las familias surcoreanas, pero su costo se convierte en una prueba seria para los padres. Los centros educativos privados, cursos preparatorios y clases adicionales pueden costar millones de wons al año. Incluso las escuelas públicas requieren gastos. Uniformes, libros y cuotas forman una carga financiera significativa. Los padres a menudo renuncian a sus propias necesidades para dar a sus hijos la oportunidad de ingresar a universidades prestigiosas como la Universidad Nacional de Seúl. Sin embargo, no todos logran alcanzar este objetivo, lo que provoca decepción e incluso conflictos en las familias. A pesar de todo esto, la sociedad continúa considerando la educación como la clave del éxito, lo que crea un círculo vicioso de expectativas, sacrificios y decepciones. Las expectativas de género siguen siendo uno de los aspectos más controvertidos de la sociedad surcoreana. Las mujeres, a pesar de su alto nivel educativo y ambiciones profesionales, se enfrentan al llamado techo de cristal, que limita sus oportunidades de carrera. Incluso en posiciones iguales, sus salarios son notablemente más bajos que los de los hombres. Después del matrimonio, se espera que las mujeres pongan a la familia en primer lugar, lo que a menudo requiere renunciar a su carrera. Los hombres, por su parte, sienten la presión de ser los principales proveedores, lo que también se convierte en una fuente de estrés. Aunque el gobierno está tomando medidas para combatir estas desigualdades, las barreras culturales siguen influyendo fuertemente en la percepción de los roles en la familia y la sociedad. Las personas mayores en Corea del Sur enfrentan serios desafíos sociales, especialmente debido a la urbanización. Los jóvenes se van de los pueblos en busca de trabajo y educación, dejando a sus familiares mayores en soledad. Las tradiciones que antes obligaban a los hijos a cuidar de sus padres están desapareciendo gradualmente. Muchos ancianos coreanos viven por debajo del umbral de la pobreza. Sus pensiones a menudo no son suficientes para cubrir las necesidades básicas. Algunos se ven obligados a seguir trabajando, a pesar de su avanzada edad, para llegar a fin de mes. La soledad y las dificultades financieras afectan negativamente su estado físico y psicológico. La sociedad reconoce la magnitud del problema, pero por ahora no hay suficientes soluciones accesibles para cambiar la situación. Corea del Sur enfrenta serios desafíos ambientales que se sienten especialmente agudos en las grandes ciudades. La contaminación del aire, causada por el polvo fino, las emisiones de automóviles y la actividad industrial, se ha convertido parte de la realidad cotidiana. Las advertencias regulares sobre altos niveles de contaminación obligan a los residentes a usar mascarillas y limitar su tiempo al aire libre. Especialmente afectados están los niños y las personas mayores, cuya salud se deteriora. El gobierno está tomando medidas, incluidas la transición a un transporte ecológico y el aumento de las inversiones en infraestructura ecológica, pero los resultados siguen siendo insignificantes. La alta densidad de población en las ciudades y la industrialización continúan aumentando la carga ambiental. Para Corea del Sur, este problema no solo es una cuestión de salud, sino también un importante desafío para el futuro desarrollo sostenible del país. El alto costo de la vivienda, especialmente en Seúl, sigue siendo uno de los problemas más agudos para los jóvenes del país. Los precios de la vivienda están aumentando rápidamente, haciendo que la compra de una vivienda sea prácticamente inalcanzable para la clase media. El alquiler también requiere una inversión financiera significativa, incluidos grandes pagos anticipados que pueden equivaler a varios salarios anuales. Muchos jóvenes profesionales se ven obligados a vivir con sus padres hasta los 30 años o más, o buscar opciones de alquiler compartido. El Estado está tomando medidas para estabilizar el mercado inmobiliario, pero los problemas de accesibilidad a la vivienda siguen siendo relevantes. Para los jóvenes, esto no es solo una dificultad económica, sino también una barrera psicológica que impide comenzar una vida independiente. La cultura del consumo de bebidas alcohólicas juega un papel importante en la vida corporativa surcoreana.
Las reuniones con colegas para cenar, que incluyen el consumo conjunto de alcohol, se consideran una parte integral de la construcción de relaciones laborales. Sin embargo, para muchos empleados, estos hueshiks se convierten en una obligación de la que es difícil escapar. La presión para participar en estos eventos se siente especialmente fuerte entre los trabajadores jóvenes, quienes temen parecer desleales. Estas reuniones a menudo se prolongan hasta altas horas de la noche, lo que afecta el nivel de fatiga y la productividad al día siguiente. La juventud está gradualmente rechazando la participación en estas tradiciones, eligiendo un estilo de vida más saludable. Pero la generación mayor sigue insistiendo en la importancia de estos eventos como parte de la cultura corporativa. El bajo nivel de dominio del inglés, a pesar de su popularidad, sigue siendo una barrera significativa para los coreanos. Aunque el inglés es una materia obligatoria en las escuelas, el enfoque en la gramática y los exámenes hace que el aprendizaje no sea lo suficientemente efectivo para desarrollar habilidades conversacionales. Muchos coreanos tienen miedo de hablar en el idioma por temor a cometer errores. Fuera de las grandes ciudades, este problema se vuelve aún más notable, creando dificultades para los turistas que intentan comunicarse con los lugareños. El gobierno está implementando activamente reformas dirigidas a mejorar el nivel de inglés, pero se necesita tiempo para lograr cambios significativos. Mientras tanto, la amabilidad de los coreanos y las tecnologías modernas, como las aplicaciones de traducción, ayudan a superar esta barrera en la comunicación. Corea del Sur es un país donde las tradiciones y las aspiraciones modernas chocan, creando un complejo paisaje social. La generación más joven cada vez más rechaza los roles y expectativas tradicionales, como el matrimonio temprano, la formación de una familia o el cumplimiento de estrictos roles de género. Las mujeres siguen teniendo que elegir entre carrera y familia, ya que la sociedad considera que su principal tarea es ser guardianas del hogar. Los hombres, por su parte, están obligados a desempeñar el papel de principales proveedores, lo que crea una presión adicional. La brecha entre generaciones se vuelve cada vez más evidente, especialmente en familias donde los mayores exigen el cumplimiento de las normas establecidas, mientras que los jóvenes buscan libertad e independencia. Las restricciones a la libertad de expresión siguen siendo uno de los temas más sensibles en Corea del Sur. Aunque el país tiene un sistema de gobierno democrático, las estrictas leyes de difamación pueden limitar la expresión de opiniones, especialmente en Internet. Estas leyes se aplican incluso a los comentarios en las redes sociales, lo que obliga a las personas a ser cuidadosas en sus declaraciones. La crítica a las autoridades o la discusión de las relaciones con Corea del Norte a menudo se consideran temas arriesgados. El gobierno afirma que tales medidas son necesarias para combatir la desinformación, pero los críticos las consideran una restricción de las libertades. Los activistas y las organizaciones de derechos humanos continúan presionando por reformas, pero los cambios ocurren extremadamente lentamente, dejando este tema en el centro del debate público. El sistema de reciclaje de residuos en Corea del Sur se considera uno de los más avanzados del mundo, pero también plantea dificultades a los residentes. La clasificación de la basura requiere un estricto cumplimiento de las reglas. Cada tipo de residuo, ya sea plástico, vidrio u orgánico, debe colocarse en las categorías correspondientes. La violación de las reglas puede resultar en multas, lo que obliga a los ciudadanos a ser especialmente cuidadosos. Sin embargo, no todos saben cómo clasificar correctamente los residuos, y la infraestructura de reciclaje a menudo no puede hacer frente a la carga. Los extranjeros que viven en Corea del Sur a menudo tienen dificultades para adaptarse a estos estrictos requisitos. A pesar de los esfuerzos, el volumen total de residuos sigue aumentando, lo que crea desafíos adicionales para el sistema ecológico del país. La medicina surcoreana se considera una de las mejores del mundo, pero su costo sigue siendo alto. El sistema de seguros del Estado cubre los servicios básicos, pero los procedimientos complejos y los medicamentos costosos los pagan los pacientes de su propio bolsillo. Esto es especialmente difícil para las personas con bajos ingresos o los ciudadanos mayores, cuyas pensiones no son suficientes, ni siquiera para las necesidades primarias. Algunas familias se ven obligadas a pedir dinero prestado para pagar el tratamiento,
lo que aumenta su tensión financiera. Las clínicas privadas ofrecen un alto nivel de servicio, pero sus servicios siguen siendo inaccesibles para la mayoría. El problema del alto costo de la medicina sigue siendo relevante, a pesar de la eficacia general del sistema de salud. La disciplina en las escuelas de Corea del Sur juega un papel clave en la educación de los estudiantes, pero a veces adopta formas demasiado estrictas. A los estudiantes se les prohíbe usar maquillaje, teñirse el cabello o usar joyas para mantener una apariencia uniforme. Las violaciones de las reglas a menudo se castigan con medidas estrictas, como reprimendas frente a toda la clase o llamadas a los padres. El proceso educativo se centra en la preparación para los exámenes, dejando poco espacio para la autoexpresión creativa. Los estudiantes se quejan de la falta de espacio personal y del control constante por parte de los maestros. Este enfoque genera descontento, especialmente entre los jóvenes que buscan libertad y autoexpresión. La migración masiva a grandes ciudades como Seúl y Busan se está convirtiendo en una de las principales tendencias sociales de Corea del Sur. Los jóvenes dejan los pueblos en busca de oportunidades de carrera y mejor educación, dejando las zonas rurales cada vez más desiertas. Esto lleva a la escasez de mano de obra en el sector agrícola y a una disminución del nivel de vida en las provincias. En las ciudades, por otro lado, surge el problema del hacinamiento. Aumenta el costo de la vivienda y la infraestructura enfrenta serias cargas. El Estado intenta estimular el desarrollo de las regiones rurales, pero la generación más joven sigue aspirando a vivir en las metrópolis, donde se concentran los principales recursos y oportunidades. Corea del Sur es un país que sorprende e inspira, pero también hace reflexionar sobre el precio del éxito, la belleza y las tradiciones. Aquí, cada día es una lucha. Por un mejor trabajo, por la apariencia, por un lugar en la sociedad. Pero al mismo tiempo, los coreanos muestran al mundo cómo la resiliencia, el trabajo duro y la búsqueda de la perfección pueden inspirar. Hemos desglosado los aspectos ocultos de este país, sus desafíos y contradicciones. Y ahora es tu turno. Escribe en los comentarios qué aspecto de la cultura coreana te sorprendió más y no olvides darle me gusta para que más personas conozcan la verdad sobre la vida más allá del brillo. Tu opinión es importante para nosotros.